Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este martes de la SAI, hoy 4 de febrero del 2025. Hoy con un tema para todos ustedes, asociados y amigos, un tema curioso por estos días porque a muchos se les está impidiendo de pronto el ingreso a Estados Unidos y a otros países. Algunos no han podido llegar a Estados Unidos, pero hoy hablaremos de la luna. Vamos a ir un poco más allá con estos personajes que son tan virales y tan influyentes en el mundo actualmente, como lo son Elon Musk y el señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Para esto tenemos hoy invitado a un viejo conocido de ustedes, bestseller, creería yo, de Martes de la SAI, el ingeniero Francisco Restrepo Gallego. Bienvenido, ingeniero, y adelante con su ponencia. Un saludo, ¿cómo está? Muy buenas tardes para todos. Vamos a dedicar este martes de la SAI al regreso de los Estados Unidos a la Luna por una coyuntura política fundamentalmente, que fue la designación como sucesor del presidente Biden en los Estados Unidos a partir de enero de este año, 2025, en la Casa Blanca. El tema de Donald Trump, Elon Musk, es un tema que es una verdadera sorpresa prospectiva, puesto que es una especie de alianza entre el sector industrial de alta tecnología del país del norte y un gran desafío político ideológico en el fondo, que es la recuperación de la supremacía norteamericana a nivel mundial en materia tecnológica, en materia económica y por supuesto en prestigio, como ocurrió a final de los años 60, cuando concretamente Estados Unidos, con el proyecto Apolo, envió las primeras tripulaciones en julio de 1969 a nuestro vecino natural, la Luna, y le dio un enorme prestigio a los Estados Unidos que duró por lo menos casi 25 años. Vamos entonces a arrancar este martes de la SAI con ese regreso. Esta fue una foto de un cóctel famoso que hubo durante la primera administración de Donald Trump en la Casa Blanca, con el magnate ya en ese entonces muy establecido en el campo de la industria automotriz de nueva generación eléctrica, con la empresa Tesla, en el campo de las neurociencias con una empresa para implantes cerebrales, Neuralink, y otra para pagos electrónicos a gran escala de consumo, llamado PayPal. En ese cóctel, en la Casa Blanca, durante esa primera administración de Trump, Elon Musk, quien aparece allí, lo concretó, de que si él ganaba en ese momento la presidencia de Estados Unidos, iría a apoyar la industria de alta tecnología, especialmente la relacionada con el sector militar y aeroespacial. Y efectivamente la promesa verbal de Trump casi que se vio allí con la mano levantada en forma de juramento, era de que si él ganaba la presidencia de los Estados Unidos volvería a la Luna y volvería a posicionarse como la superpotencia tecnológica, militar y de prestigio geopolítico a escala global. Ya eso se volvió una realidad hace un mes largo, cuando Trump se posesionó como presidente nuevamente de los Estados Unidos de Norteamérica, y como cumplimiento de esa promesa designó al más alto cargo que se haya tenido en las secretarías de Estados Unidos a este personaje sudafricano, del cual hablaremos un poco más adelante. ¿Qué temas vamos a tratar hoy? Vamos a tratar estos temas: los antecedentes del viaje de la NASA a la Luna en julio del 69, al cual ya hice referencia, con el proyecto Apolo,
que fueron una serie de misiones muy exitosas, salvo una emergencia que fue en Apolo 13, entre 1969 y 1972. Los grandes logros espaciales a nivel mundial, no solo por Estados Unidos, sino también por Rusia, por la Unión Europea, por Japón, por China, India, etcétera, entre 1969 y el año 2023, el inminente regreso a la Luna con tripulaciones humanas, llamado el Proyecto Artemisa, y cuándo será la conquista del planeta Marte, que aparentemente ahora en esta nueva administración de Trump va a ser una realidad muy probablemente antes del año 2030. Y finalmente el tema de Odisea del espacio. El New York Times en toda su vida periodística solo ha sacado 2 titulares llamados amarillos en términos de explotar la curiosidad de la gente. Este fue el de julio 19-20 del 1969. Textualmente decía: hombres caminan en la luna, astronautas aterrizan en las planicies, recogen rocas y ponen la bandera de Estados Unidos. Mala calidad por la tecnología de ese momento. Ahí se ve pues la transmisión televisiva en blanco y negro desde la luna. Se ve la estampilla postal que sacó Estados Unidos para conmemorar esa hazaña tecnológica. Y abajo en la parte derecha se ven 2 fotos en blanco y negro. Una del desfile triunfal de los astronautas cuando, después de su misión exitosa, desfilaron por la quinta avenida de Nueva York, en Brooklyn, montados en el famoso Chrysler Imperial descapotado, vehículo oficial de la alcaldía de Nueva York para honrar a visitantes ilustres. Como dato curioso, según decía ahí el New York Times, se recogieron más de 100 toneladas de confeti al día siguiente, como honraron los neoyorquinos desde los grandes rascacielos con lluvia de confeti a los héroes de la carrera espacial. Esto ocurrió el 20 de julio de 1969. Y finalmente en la parte derecha inferior aparece la huella que dejó Neil Armstrong sobre la arena de la Luna y que aparentemente por la carencia de viento, por falta de atmósfera en ese planetoide o luna alrededor de nuestra Tierra, estará para siempre allí impresa. Dijo Armstrong a la audiencia mundial, que en ese tiempo fue espectacular, fue de unos 500 millones de personas. Fue hasta ese momento la televidencia más amplia que haya tenido acción alguna en los medios de comunicación. Dijo Armstrong una vez que bajó la escalerilla y pisó suelo lunar, abro comillas, es un pequeño paso para un hombre, pero es un salto inmenso para la humanidad. Eso pues sucedió en el Mar de la Tranquilidad en julio 20 del año 69. Esa no es una foto sino un cuadro que hizo el pintor John McCall, pintor oficial de la NASA. Es un fresco gigantesco que está en una de las paredes de entrada al Gran Museo del Aire y del Espacio, en la ciudad de Washington, en lo que se llama el Mall, que es un parque gigantesco donde hay museos de todo orden. Y en el Museo del Espacio y del Aire está ese mural recordatorio. Hablemos un poco del nacimiento de la era espacial en el siglo XX. ¿Qué países fueron precursores? Y la salida
al cosmos por parte de la Unión Soviética y los Estados Unidos, que se dio a partir de los años 60. Siempre se ha dicho en ciencia ficción que la literatura de ciencia ficción antecede a la realidad del futuro tecnológico. ¿Qué antecedentes tienen los viajes a la Luna en ciencia ficción? Hubo un gran escritor francés, Cyrano de Bergerac. En 1657 produjo una novela, donde ustedes ven dos cuadros a la izquierda inferior, donde un loco científico, estamos hablando pues del siglo XVII, diseñó una especie de carabela que utilizaba los rayos solares para ascender por la atmósfera. Y finalmente su destino era la Luna. Más tarde, Jules Verne, el francés, Julio Verne fue el padre realmente de la perspectiva tecnológica en viajes submarinos, en viajes en góndola de globo alrededor del globo terráqueo. Y por supuesto, la obra más sorprendente fue la del viaje a la Luna, escrito en 1865. En ese libro, pues, con mucha coincidencia de detalles, que se ve el gráfico en la parte inferior derecha, un anticipo de más de 100 años a la realización de esta epopeya de la conquista de la Luna. La bala donde iban las tripulación, según Julio Verne, pues era en forma de bala, la del Apolo, como ven ustedes allí. La duración del vuelo de ida y regreso de la Luna fue asombrosamente idéntica. También detalles como el efecto de ingravidez para los lunautas dentro de esa bala. Lo más asombroso fue la predicción del sitio de despegue desde la Tierra y el regreso. Según Julio Verne, la bala fue disparada por un gigantesco cañón desde la Florida, en los Estados Unidos, que en ese tiempo, siglo XIX, no era más que una serie de lagos en la actual Florida, inundación de lagos y de espejos de agua en general. Y el regreso, según la novela, fue sobre el Océano Atlántico, que efectivamente el Apolo 11, cuando regresó en julio del 1969, cayó en paracaídas cerca a la Florida. ¿Qué otros precursores hubo de la cohetería moderna? Especialmente desde finales del siglo XIX. Está el maestro de escuela y físico Konstantin Tsiolkovsky, ruso. En 1897 publicó el primer libro sobre teoría astronáutica, de cómo calcular cohetes y de qué condiciones deberían cumplir de velocidad para salir de la gravedad de la Tierra. Un poco después, en 1926, el profesor norteamericano Robert Goddard ensayó los primeros cohetes de combustible líquido utilizando gasolina y queroseno. En 1942, un joven alemán que trabajaba al servicio de la Wehrmacht, estamos hablando pues de durante la Segunda Guerra Mundial, llamado Wernher von Braun, diseñó y construyó con éxito el primer cohete balístico moderno, el B-2, que quemaba oxígeno líquido con alcohol etílico. En los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, el científico soviético Sergei Korolev, en 1950 empezó el primer programa espacial soviético, cuyo primer resultado sería el primer satélite
en órbita alrededor de la Tierra, llamado el Sputnik 1. Pero realmente el padre del cohete de combustible líquido fue el profesor norteamericano Robert Goddard. El 16 de marzo de 1926 se lanzó con éxito el primer cohete de combustible líquido del mundo, en la pequeña población de Massachusetts llamada Auburn. El cohete utilizó gasolina con oxígeno líquido. Durante la guerra, Alemania empezó a ver que ya después del año 42 había logrado el máximo éxito durante las batallas en los frentes de Europa y del Atlántico. Empezó a ver de que con la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, de que era incapaz de ganar la guerra, y empezó a presionar a sus científicos, entre ellos von Braun, a la construcción de armas nuevas, como fue el cohete balístico B-2, de los cuales los alemanes lanzaron más de 2.000 sobre la ciudad de Londres. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Wernher von Braun, que era el jefe científico del proyecto alemán del B-2, se entregó a los norteamericanos. Inicialmente fue llevado en calidad de preso detenido a una base del ejército americano en el desierto de White Sands, en los Estados Unidos, y empezó los proyectos americanos de cohetes con combustible líquido. Aquí ven a von Braun con maquetas al fondo, y él ya había visualizado con qué tipo de cohetes se podría llegar a órbita terrestre y aún ir y volver de la Luna. A la derecha aparece el primer bosquejo de diseño de lo que se conocería en los años 60 como el proyecto Apolo, y con su módulo o araña para alunizaje. A Konstantin Tsiolkovsky no solo se le debe su trabajo teórico sobre cálculo de órbitas, etcétera, sino esta profecía, que se llama la profecía de Tsiolkovsky. La Tierra es la cuna de la humanidad, pero la humanidad no permanecerá para siempre en su cuna. Este es llamado el segundo Pearl Harbor periodístico en los Estados Unidos. El primer Pearl Harbor periodístico del New York Times fue el 8 de diciembre de 1941, cuando la escuadra japonesa y la Fuerza Aérea Imperial atacaron a Pearl Harbor, destruyendo la base más grande que tenía Estados Unidos en el Pacífico. Ese fue pues el titular del año 1941. El segundo Pearl Harbor periodístico para los Estados Unidos se dio en ese mes de abril de 1961, donde dice: los soviéticos lanzan alrededor de la Tierra un satélite y que gira alrededor de la Tierra con una velocidad de unos 24.000 kilómetros por hora. Es una esfera que ya fue traqueada, es decir, monitoreada por radar desde tierra, y ya ha hecho 4 pasos en órbita por encima de los Estados Unidos. Esto fue un terrible golpe al prestigio militar, económico y científico de los Estados Unidos. Por eso se llama este titular histórico en el New York Times el segundo Pearl Harbor. La persona que aparecía en esta gráfica es el científico Sergei Korolev, quien fue el diseñador no solo del cohete, sino que dirigió el diseño del primer satélite artificial, una esfera, que se llamó el Sputnik. Sputnik en ruso significa esfera o bola. Era un aparato muy elemental con baterías químicas y 4 antenas, y mandaba información de telemetría a la Tierra.
se desarrolló a partir del cohete que ven ustedes en la parte izquierda inferior, cohete militar, que se reforzó con 4 conos en la primera etapa y al final se le puso un cono que protegía de la fricción atmosférica durante el despegue a esa esfera que ustedes ven en la foto de la derecha con un técnico. Ese era el Sputnik con sus 4 antenas ubicadas en la parte superior del cohete. La Unión Soviética entonces se convirtió en la primera potencia espacial entre 1957 y 1968. Luego del Sputnik 1 lanzado en el 57, lanzó el Lunik, que hizo impacto en la Luna en 1959. Y sobre todo con el primer cosmonauta humano, Yuri Gagarin, que piloteando la nave Vostok, una esfera también, en 1961 le dio pues la gloria a la Unión Soviética de haber lanzado el primer hombre al espacio. Después de la serie Vostok, que significa Oriente, se lanzaron naves Voskhod, que significan horizonte, y el Soyuz, que significa unión, y las primeras estaciones orbitales rusas, Salyut, salud, con tripulaciones múltiples, incluyendo la primera cosmonauta humana, Valentina Tereshkova. La serie de cohetes soviéticos se llamó desde el SL-1 hasta con el Sputnik, luego el S-3 tripulado con la serie Vostok, luego el SL-4, Voskhod y el Soyuz. Allí ven el despegue histórico de Gagarin hacia órbita terrestre. Fue pues el primer cosmonauta humano en salir al espacio y regresar en forma exitosa. Los rusos siempre utilizaron un cohete estándar en la primera etapa. Ahí en los cohetes que se ven allí desde el SL-1 hasta el SL-4 se ve la primera etapa idéntica. Lo único que va cambiando es la punta o segunda etapa del cohete, cada vez más grande para llevar inicialmente un solo cosmonauta, luego 2, 3 y finalmente la última versión que todavía está en uso y se ha utilizado para llevar cosmonautas no solo rusos sino de otros países, incluyendo Estados Unidos, hasta órbita a la Estación Espacial Internacional, que se llama Soyuz, que significa unión. En abril 12 de 1961 sale pues el hombre por primera vez al espacio cósmico con la persona de Yuri Gagarin, quien dio una órbita alrededor de la Tierra. Fue un vuelo de unos 108 minutos de duración. La nave Vostok era una esfera de 2.3 metros de diámetro y de casi 5 toneladas de peso. El cohete utilizado fue un R-7, un misil ruso militar con 507 toneladas de empuje. Puso pues en órbita al primer ser humano en visitar el cosmos. La serie Vostok incluyó 6 vuelos orbitales, entre ellos el de la primera cosmonauta, como ya había mencionado, la señora Valentina Tereshkova. Fue pues el primer héroe cósmico de la humanidad, Yuri Gagarin. Ahí ven la descripción del vuelo hasta órbita y luego el reingreso con 2 paracaídas. Uno para el cosmonauta que salía en un asiento eyectable y el otro era el de la propia cápsula, una esfera. Todavía hoy se conserva en el Museo Cosmos en la ciudad de Moscú, en el gran palacio de los logros económicos y científicos de la Unión Soviética, ese cohete blanco que ustedes ven allí, que en la punta, en la segunda etapa, estaba la cápsula para Gagarin. En el de la derecha, un poco más evolucionado, ven ustedes la cápsula con una especie de acordeón. Es una escotilla que permitía la salida de uno de los 2 cosmonautas en órbita al espacio, utilizando un cordón umbilical para llevar el oxígeno, y se tomaron las primeras fotos fuera de la
cápsula Voskhod. Más impresionante es el Soyuz, todavía en uso. Desde 1967, que se lanzó al espacio por primera vez, hasta hoy, solo 2 fallos, infortunadamente mortales, ha tenido este cohete con más de 700 lanzamientos. Allí vemos en la parte superior derecha la cápsula, que se compone de una base de servicio con 2 paneles solares para aprovisionamiento de electricidad. Luego sigue una sección científica de instrumentos y para experimentos científicos. Y finalmente en la parte superior una especie de esfera que es la que regresa a nuestro planeta. Al momento de aterrizar el Soyuz, viene disminuyendo velocidad con un gran paracaídas, pero antes de tocar el suelo, suaviza el aterrizaje por medio de retrocohetes, tecnología que hoy en día las naves de SpaceX, la empresa del señor Elon Musk, utiliza para recuperar los cohetes que han llevado satélites a órbita o tripulaciones humanas. Esto corresponde en la foto al lanzamiento TMA-08M del 10 de septiembre del año 2018. Otro cohete muy potente que jugó un papel clave por participación rusa a partir del año 2000 en la estación orbital, que hoy todavía da vueltas con tripulaciones alrededor de la Tierra, es el cohete Proton. Ahí se ven esas raras fotos, poco frecuentes, su fabricación en serie en la población de Baikonur, en la República de Kazajstán, miembro de la hoy Confederación de Repúblicas Rusas. Tiene un total de 150 toneladas de empuje y es capaz de colocar en órbita cargas terrestre, cargas de 25 toneladas. Allí se ve la foto del cohete en el momento de la erección para el lanzamiento y el destino, que es la Estación Espacial Internacional, un proyecto internacional conjunto entre Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y obviamente Rusia. Los soviéticos desde el año 1959 hasta el 71 lanzaron las sondas Lunik, Lunokhod y el fallido supercohete N1 para investigar la Luna. Mientras Estados Unidos en el año 69 ponía sobre la Luna astronautas americanos, los rusos simultáneamente lanzaron 2 robots completamente automáticos que descendieron sobre la superficie de la Luna. El uno se quedó allá investigando, que es el Lunokhod, que ustedes ven allí, un carrito movido por electricidad de fotoceldas solares, cámaras de televisión, aparatos científicos para medir la consistencia del suelo lunar, hacer transmisiones de televisión desde la Luna, y el de la izquierda más sorprendente, que al Lunisor recogió muestras de rocas y de arena y las trajo automáticamente de regreso a la Tierra, lo que planteó entonces el gran interrogante si el futuro de la conquista de la Luna y de quizás planetas es más práctico hacerlo inicialmente con robots o naves automáticas, sino con tripulaciones de seres humanos, poniendo en riesgo vidas humanas y a unos costos que prácticamente solo la superpotencia norteamericana puede pagar. Miremos algo sobre la máquina del siglo, el llamado cohete N1. En febrero 21 del año 69, la entonces Unión Soviética lanzó el cohete gigantesco N1, con un peso de 2.800 toneladas, un empuje de 4.600 toneladas, una potencia de 350 millones de caballos de potencia y una altura de 106 metros, más o menos la altura del edificio Coltejer, portando una carga útil de 70 toneladas. Su objetivo era
anticiparse al inminente vuelo tripulado de la Luna por parte de la NASA de los Estados Unidos con el proyecto Apolo. Pero falló tuvo un fallo en los motores de la primera etapa y el vuelo solo duró 60 segundos. Ahí se comparan los dos supercohetes, el de la derecha, el Saturno V y la nave Apolo de los Estados Unidos, y a la izquierda el ruso, el llamado N-1. En la foto de la derecha se ve en el hangar de construcción de Baikonur el gigantesco cohete soviético N-1, que tenía 32 motores en la primera etapa, y esos punticos que ustedes ven al lado del cohete que está en posición horizontal son los técnicos y trabajadores. Las únicas fotos conocidas del momento del lanzamiento, ahí se ve al pie de la plataforma, despega y se da una explosión que destruye al cohete y a la nave. Estados Unidos pues era el segundo, y con un tremendo sentido de frustración, hasta el año 1969, cuando ya con el viaje a la Luna, primero que los rusos, se sacó esa espina de los fracasos iniciales de los primeros intentos de Estados Unidos, años 58, 59, de los cohetes Vanguard. Pero en el año 69 recuperó su liderazgo tecnológico en el espacio, lo mantuvo hasta los 81 hasta el año 81 con el lanzamiento del transbordador espacial, mucho antes que los rusos hicieran una misión parecida. Estados Unidos arrancó pues con unos técnicos alemanes muy vistos con recelo por su pasado nazi durante el régimen de Adolfo Hitler en Alemania, pero poco a poco Estados Unidos, después del golpe del Sputnik y del Vostok, empezó a apoyar fuertemente los programas militares Redstone y Atlas entre 1961 y 1963. A la izquierda ven ustedes el modesto cohete militar norteamericano Mercury Redstone para tirar el primer vuelo suborbital al espacio. Luego viene la misión Mercury Atlas, donde ya se utiliza un cohete también militar más poderoso. Luego viene la serie Gemini y el cohete militar Titan II, y ya con la cápsula Gemini había 2 astronautas que irían al espacio y regresarían. Pero el gran timonazo para Estados Unidos volverse la primera potencia mundial aeroespacial fue esta sesión conjunta entre la Cámara y el Senado de los Estados Unidos, histórica, con John F. Kennedy, en mayo 25 de 1961. Fue un discurso, como tal vez dicen los biógrafos de Kennedy, el mejor discurso para Estados Unidos, anunciando una nueva era. La era de Estados Unidos como superpotencia, no solo militar, económica, sino también espacial. Su frase más famosa es: vamos a ir a la Luna no porque sea fácil, sino porque es muy difícil. Ese es el reto de la nueva generación de norteamericanos, hacer las cosas que son más difíciles y que nadie es capaz de hacer antes que Estados Unidos. Miren el tonito del discurso, muy parecido al del señor Trump en ese cóctel que vimos ahora hablando con Elon Musk sobre el futuro de Estados Unidos en lo militar y científico, con el viaje de volver a la Luna e ir por primera vez con tripulaciones humanas a Marte. Este es un gráfico muy ilustrativo. Muestra desde 1957 hasta hoy el histograma de frecuencias de misiones espaciales. En rojo aparece Rusia desde el año 57, que empezó ganando con Gagarin y con el Sputnik, y los Estados Unidos siempre por debajo.
Eso se dio hasta el año 69, cuando empezó el proyecto Apolo, donde ya Estados Unidos de manera definitiva se posicionó como la primera potencia aeroespacial del mundo. Y Rusia, pues por problemas políticos y económicos internos, tuvo que bajarle velocidad e ímpetu a sus proyectos espaciales. El balance económico y científico del proyecto lunar Apolo. Esto en parte fue la argumentación de Kennedy en ese pleno del Congreso americano para mostrar los beneficios del viaje a la Luna. El viaje a la Luna ha sido el proyecto tecnológico más grande y costoso de la humanidad en toda su historia. Intervinieron en el pico del proyecto 350,000 científicos, ingenieros y técnicos, a un costo actual de $150,000 millones. Desencadenó enorme avance científico y tecnológico en las décadas siguientes. Solo es comparable en el siglo XX con el proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos optó por el desarrollo de la bomba atómica para vencer a Japón. Este proyecto lunar Apolo entonces fue sinónimo de todo superlativo, y con esto ganó Estados Unidos el liderazgo político, prestigio enorme en lo científico-tecnológico y mucha seguridad militar. Ahí ven las instalaciones que hubo que construir en Cabo Kennedy, Florida, para alojar y dentro de ese edificio llamado el BAB, o sea, gran edificio para el ensamble vertical de los cohetes Saturno V y de la nave Apolo, 4 simultáneamente. Esos punticos diminutos son carros en los parqueaderos. Y el resultado fue poner por primera vez al hombre en la Luna. Miremos rápidamente el supercohete Saturno V y la nave lunar Apolo. El cohete tenía 110 metros de altura, 2.900 toneladas de peso, 3.500 toneladas de empuje y 170 millones de caballos de potencia. Esta máquina espacial gigantesca llevó tripulaciones humanas de 3 por cada viaje a la Luna durante el periodo julio del 69 a diciembre del año 72 del siglo pasado. El esfuerzo análogo soviético fue un fracaso con el famoso superlanzador N-1, que falló 3 veces entre 1969 y 1972. Estos fueron pues los 3 primeros seres humanos en ir a la Luna. Fueron Neil Armstrong, el comandante de la tripulación, el extremo de la izquierda de la foto, luego Edwin Aldrin en la mitad, en el extremo derecho, un clérigo protestante, y en la mitad está Michael Collins, que fue el que permaneció en órbita esperando a que la araña, con los 2 tripulantes, Armstrong y Aldrin, recogieran las muestras sobre la superficie de la Luna, luego se reencontraran en órbita lunar y regresaran a la Tierra sanos y salvos. Ese fue el emblema de la misión Apolo 11, donde se ve el águila calva, que es sinónimo político de Estados Unidos, el águila americana, así como los romanos tenían el águila calva, los americanos es el águila blanca, y la huella que dejaron como impronta en la superficie de la Luna. Este fue el día glorioso para Estados Unidos, julio de 1969, cuando salió semejante monstruo, lo más pesado hecho por el hombre y que ha ido hasta la Luna. Y aquí se ve la concurrencia. Ya Kennedy había sido asesinado en el año 63, pero su sucesor, Lyndon Johnson, apoyó y fue un entusiasta de que Estados Unidos no perdiera ese liderazgo espacial. Ahí lo ven con su esposa viendo el lanzamiento. La frase inmortal de Armstrong
al pisar el suelo de la Luna, y ya lo había mencionado, es que un pequeño paso para el hombre, pero es un salto gigante para la humanidad. Ahí ven las diferentes misiones que llegaron hasta el suelo de la Luna con tripulaciones humanas, y los respectivos logos aparecen a la izquierda. La fase final de regreso a la Tierra no era menos peligrosa que el ir hasta la Luna, por el peligro de pasar rozando la Tierra, la nave con los tres, la nave Apolo, y perderse en el espacio. La otra era demasiado vertical, el ingreso a la atmósfera y el recalentamiento podría llegar a evaporar la cápsula y sus tripulantes. No obstante, no se dio esa situación, y después del frenado aerodinámico con paracaídas, las naves Apolo, desde la 11 hasta la 17, amarizaron, seguramente en el océano Atlántico. Solo una tripulación, Apolo 13, tuvo una dificultad alrededor de la Luna, pero los científicos fueron capaces de hacer volver hasta la Tierra la nave. Ahí está el momento histórico desde el acorazado Hornet, que esperaba a los llegados de Apolo 11 de la Luna, cuando fueron recibidos, recogidos en un helicóptero, llevados a ese buque, y fueron saludados por el presidente Richard Nixon. Entonces, en el Museo del Aire y del Espacio de la ciudad de Washington, el mural gigantesco, donde están las tripulaciones que fueron y orbitaron la Luna y las que pisaron suelo lunar. Total, unos 30 astronautas llegaron hasta la Luna, y 24 de ellos lograron pisar el suelo lunar. Ese es el bellísimo cuadro que pintó John McCall. El primer astronauta que se vio a mano derecha es Neil Armstrong. Los frutos del proyecto Apolo en el periodo 69-75 excedieron con creces al esfuerzo económico y científico de los Estados Unidos. Este país ganó el liderazgo espacial mundial sobre la Unión Soviética. Se efectuaron 6 alunizajes exitosos con un incalculable valor científico. Se superó la emergencia de Apolo 13. Se desató un gran desarrollo tecnológico, especialmente en disciplinas ingenieriles que fue necesario desarrollar para esa hazaña científica, como fue la microelectrónica, las telecomunicaciones, los nuevos materiales de ingeniería. Estados Unidos lanzó por su propia cuenta una estación orbital llamada el Skylab en 1973, y finalmente Rusia firmó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación que se materializó en 1975 con un viaje orbital alrededor de la Tierra de tripulación americana con tripulación soviética. Eso fue en 1975. Fue sorprendente que hace unos años empezó por las redes sociales principalmente, a salir la especie de que no había ocurrido nunca el viaje tripulado a la Luna, que ese era el resultado de un estudio de Hollywood, donde se había hecho pues toda la pantomima de mostrar las diferentes fases del proyecto, mostrar un escenario donde llegaba el módulo lunar, mostrar los equipos que se quedaron sobre la Luna, etcétera, argumentando de que no había evidencia. Obviamente, pues en la Luna quedaron los restos del Apolo, del módulo lunar, la base que sirvió allá de aterrizaje, quedaron allá. Estas fueron fotos que después tomaron no solo los norteamericanos, sino satélites lunares japoneses con cámaras de altísima resolución. Y ahí ven ustedes la foto con una flecha amarilla donde muestra la base
de la araña que se quedó en la Luna. Y se ven también las huellas que quedaron sobre la arena de la Luna. Miren aquí con más ampliación. De manera de que ahí no valió pues esa campaña de los medios por desacreditar el viaje a la Luna, que fue demostrado suficientemente por posteriores misiones espaciales de que efectivamente allí habían estado y pisado el suelo lunar varias misiones del proyecto Apolo de los Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido en las últimas 4 décadas de la era espacial? El gran tour de las sondas Pioneer y Voyager. Durante los años 70, las sondas Pionero 1 y 2 de Estados Unidos visitaron a los grandes planetas del sistema solar, hablo de Júpiter y Saturno. Cada 175 se posicionan Júpiter y Saturno, Urano y Neptuno, de una manera que es posible una trayectoria con efecto de onda que permita con una sola nave visitar esos 4 planetas, los más grandes del sistema solar. En 1977, la NASA y el JPL, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de California, lanzaron las sondas Voyager. Hoy una de ellas ya está por fuera de nuestro sistema solar, a bordo del cohete Titán Centauro, para realizar 11 experimentos en Júpiter en el 79, Saturno en el 80-81, Urano en el 86 y finalmente Neptuno en 1989. Esas fotos absolutamente increíbles. Esto pues nunca lo da ni con el mejor telescopio del Monte Palomar. En los Estados Unidos se logra la nitidez. Miren a Júpiter a la izquierda, que es un planeta fluido, no es sólido como la Tierra, y una de sus lunas, Io. Y a la derecha aparece Saturno, con un halo, un anillo impresionante y muchas de sus lunas. Aprovechando ese tirón gravitacional de Júpiter y Saturno, la sonda Voyager logró ir hasta Urano y Neptuno. Miren la foto de la derecha, que es una foto rasante sobre una de las lunas de Urano. Creo que es Miranda. Y al fondo se ve el planeta enorme. Los europeos ya habían desarrollado por estas épocas, años 77 al 2004, grandes logros tecnológicos espaciales y lanzaron una misión conjunta con la NASA y la ESA, la Agencia Espacial Europea, con la sonda Cassini-Huygens, en honor de un gran físico óptico holandés. Este vuelo se hizo en el 77 y 2004. En una misión conjunta se enviaron un explorador a Venus, otro a Júpiter y Saturno. Y sobre la luna de Titán de Saturno se depositó en paracaídas la nave Huygens para tomar fotos y mediciones desde la superficie de esa luna, Titán. Ahí ven ustedes un poco borrosa la foto desde el suelo de Titán, en los alrededores de Saturno, a la derecha, con una esfera. Esa esfera es amoníaco congelado por el frío. Igualmente, los europeos de la ESA, Agencia Espacial Europea, lanzaron la sonda Rosetta a un cometa en agosto del 2014, que a su paso por el Sol empezó a derretirse y a producir ese efecto lumínico que ustedes ven a la derecha inferior, que no es más que vapor de agua saliendo de las rocas al ser calentada el pedazo de asteroide por la radiación solar. Y lograron poner sobre la superficie ese módulo que ustedes ven fotográfico, esa es foto real, de la izquierda inferior. Pero tal vez lo más dramático de las últimas exploraciones fue en julio 14 del 2015, donde después de casi 20 años de viaje por el sistema solar, la sonda de la NASA New Horizons llegó a Plutón y tomó las fotos que ustedes ven allí a la derecha.
donde se ve Plutón y su luna llamada Caronte, en honor del dios griego de la muerte, el que pasaba a los muertos de un lado de la orilla de la vida a la orilla del más allá. Transbordador espacial de Estados Unidos fue un anticipo desde el año 72 con relación a los rusos. Voló por primera vez al espacio en abril del 81. Al despegue pesaba 2.050 toneladas. Sus 5 motores le daban un empuje de 3.500 toneladas. Dos funcionaban con combustible sólido, 2 aceleradores laterales, el resto era con combustibles líquidos. Podía cargar al espacio hasta 29 toneladas de carga, incluyendo 7 tripulantes humanos. De la flota inicial solo sobrevivieron por varios años el Atlantis, el Endeavour y el Discovery. Hubo 2 accidentes fatales que fueron el Challenger. Aquí vemos el transbordador espacial saliendo de su hangar en Florida para el lanzamiento, el primer lanzamiento del Columbia, la famosa tragedia del Challenger, que explotó el 27 de enero de 1987, justo en el momento del lanzamiento. Entre sus 7 tripulantes iba una maestra de escuela, la profesora Sully, que pretendía dar una clase de física coheteril desde órbita. Luego se dio otro fracaso con una explosión terrible en febrero 1 del 2003, donde se dañó el cohete, el avión espacial, el blanquito que ustedes ven a la izquierda, con un tronco de hielo que cayó de uno de los tanques por el fenómeno de condensación del vapor del aire en Cabo Kennedy, al pie del mar, y el frío de los tanques. Eso se volvió hielo y al despegue con la vibración cayó sobre un ala y la destrozó. Y al reingreso se desintegró por haber perdido la protección térmica. Estaciones orbitales permanentes. Las primeras estaciones espaciales fueron la Salyut de Rusia y el Skylab de Estados Unidos en los años 70. Con mayor duración estuvo la estación Mir, Paz en ruso, de 130 toneladas y 30 metros de longitud. La Estación Espacial Internacional, llamada con la sigla o acrónimo IS, tendrá, cuando esté terminada, todavía le falta un módulo, unas 400 toneladas y 108 metros, constituyéndose en el firmamento como el tercer objeto más brillante, superado solo en iluminación por el Sol y la Luna. Esa foto extraordinaria en órbita, se ve ahí lo que hay construido hasta hoy de la Estación Espacial Internacional. Esos paneles que se ven ahí no son más que fotoceldas solares para convertir la luz del Sol en electricidad y alimentar todos los instrumentos de la estación. Nuevos actores en el espacio. Después de la Segunda Guerra Mundial, los desarrollos espaciales europeos fueron esfuerzos aislados por países como Francia, Inglaterra, Italia y Alemania. Posteriormente se creó la Agencia Espacial Europea, ESA, con proyectos conjuntos como el Ariane, con sus diferentes versiones, desde la 1 a la 5. La ESA hoy también realiza misiones conjuntas con la NASA, Estados Unidos, la agencia rusa RK, Roscosmos, y la NASDA del Japón. Sus mayores bases de lanzamiento están en la isla de Kourou, en la Guyana francesa, en Sudamérica. Esta es la serie de cohetes Ariane, desde el 1 hasta el 5, desarrollados por la ESA. El programa espacial desde 1955 a hoy. Los países que más actividad espacial han desarrollado son Japón, China, India
Pakistán, Norcorea e Israel. Japón inició sus proyectos con el Sounding Rockets, cohetes amateur, desde 1955, de un consorcio entre la Universidad de Tokio con la Nissan Corporation, la automotriz, el cohete Kappa, Lambda y Mu, y en 1970 colocó en órbita su primer satélite hecho completamente en Japón. Hasta hoy ha enviado sondas a la Luna, al Sol y al cometa Halley. Este es el conjunto de cohetes japoneses con que han tirado satélites y sondas, tanto planetarias como al Sol y a cometas. La China es hoy la tercera potencia espacial mundial. Desde el año 60, con ayuda de los soviéticos, inició su actividad espacial y ha desarrollado cohetes de la serie SZ, Viento Divino. En abril 24 de 1970 puso su primer satélite en órbita. En los años 80 desarrolló la tecnología criogénica y en 1984 desarrolla un gran cohete, el CZ-3, que lanzó un satélite geoestacionario de telecomunicaciones. En el año 99 disparó el cohete CZ-2F y la nave Shenzhou con éxito. En el 2003 lanzó su primer astronauta, en chino es taikonauta. Repitió la misma hazaña en los años 2005 y 2008. Ahí ven el primer cohete chino con una cápsula tripulada, muy parecida a las rusas, dada la cooperación científica que hubo entre ambos países. Aquí ya ven el lanzamiento de 3 astronautas chinos a la vez. Esto fue en septiembre del 2008. Esta es una de las últimas fotos, en enero 11 del 2024. El lanzamiento de un cohete chino, el más poderoso del mundo de combustible sólido, que se lanza desde un planchón de un buque gigantesco en pleno océano. Este es el arsenal chino que se va a utilizar en estas próximas décadas del siglo XXI para enviar probablemente astronautas hasta la Luna. Dice aquí que la serie Gravity, que se ven esos 3 de ahí, de cohetes chinos de combustible sólido, van a ser una competencia para SpaceX de Elon Musk y para la NASA de los Estados Unidos. La India también se prepara para lanzar su primer astronauta a órbita. Ahí está el cohete y la nave va en la parte superior. Hay una relación entre la India y Colombia y el espacio. El primer satélite, que ya lo vamos a ver, que lanzó Colombia al espacio a través de la FAC y se llama el FAC-1, fue lanzado desde la India utilizando un cohete hindú. Esto fue en octubre 22 del 2008. Está el cohete Chandrayaan, en honor de un gran científico y cosmólogo hindú, y partió a órbita lunar con éxito. Actores espaciales latinoamericanos inicialmente fueron importantes México, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, pero realmente con construcción y diseño de cohetes y satélites solo Brasil y Argentina. Brasil hoy por hoy es la 10ª potencia espacial mundial, con capacidad tecnológica para construir sus propios cohetes y satélites. Ahí ven el cohete brasileño BS-1. Ahí ven las bases que hay. Está Alcántara y la Barra del Infierno. En el mapa de arriba también se ve el Perú, que tiene un proyecto espacial importante con realizaciones. La actividad espacial y coheteril en Colombia, años 60 y 70, cohetes experimentales amateur en Medellín y Bogotá. Años 80, proyectos de satélite de comunicaciones del Pacto Andino. Años 90, dependencias gubernamentales se interesan
por temas espaciales. En el 2005 ocurre el primer seminario sobre temas espaciales para la OOSA de Naciones Unidas y la ESA europea. En los planetarios de Bogotá y Medellín se difunde el tema espacial. En el 2006, actividad amateur de cohetes en la UPB en Medellín, de la UDA y del grupo Uniandes en Bogotá. Igualmente en el CITA de la FAC en Cali. El gobierno nacional crea la Comisión Colombiana del Espacio en julio 21 del 2006. Hoy un proyecto que está adscrito al Instituto Geofísico Agustín Codazzi. En noviembre 28 del 2018, la FAC lanza su nanosatélite FACSat-1. Así nació la cohetería antioqueña, ya con conocimientos de ingeniería y experimentación. Este corresponde al curso de Introducción a la Ingeniería Aeroespacial a los estudiantes de Ingeniería Aeronáutica de la UPB. Hoy, 60 años después, julio del 2024, estos dos muchachos, el uno es Sebastián Arbeláez de la EIA y el otro es Julián Bustamante de la UPB, lograron certificarse por la NASA en cohetería de mediana potencia. Tuvieron que diseñar, sustentar el diseño del cohete allá en la Florida, cerca de Cabo Kennedy, y efectuar 2 lanzamientos con éxito. Y obviamente fueron certificados a nivel internacional en cohetería amateur de alta potencia. Miren el lanzamiento. Ahí sale el aparato, subió unos 3 kilómetros y finalmente el sueño de cohetes de alta potencia por jóvenes entre 22 y 23 años con reconocimiento internacional se dio. Ahí los ven afinando los detalles para el lanzamiento. Cohetes muy anteriores, pero de una potencia muy limitada del grupo amateur de la UPB. Exposición de cohetes en la UPB y en el Planetario de Medellín. El grupo amateur de la UPB haciendo un lanzamiento en el Club Llano Grande. La Universidad de Antioquia a través de 2 egresados. En diciembre 12 de 2014 lanzaron ese globo exosférico que logró tomar a más de 30 kilómetros de altura con esa góndola. Las primeras imágenes desde el espacio, ver fotografía de la izquierda inferior de la zona del río Cauca. Ahí se ve la curvatura de la Tierra. La Universidad de AFIT también por esas épocas hizo el lanzamiento de una góndola o cápsula instrumentada con el apoyo de Postobón, que se llamó el proyecto Kratos, con ensayos científicos. La SAI ha estado divulgando estos temas por lo menos desde el 2018. Ahí se ve uno de los muchos cursos de Introducción a la Ingeniería Aeroespacial. Ahí está el FACSat, el primer satélite colombiano en órbita por lanzamiento desde la India. Aquí se ve la sala de control. En la parte derecha inferior, a la izquierda se ve el satélite FACSat-1 por parte de la FAC. Prospecto espacial Artemisa de la NASA para volver a la Luna tiene un costo de unos 28.000 millones de dólares. Proyecto especial del señor Elon Musk para el gobierno de los Estados Unidos con su empresa SpaceX. Según la mitología griega, Apolo fue el hijo de Zeus. Artemisa fue su hermana, también hija de Zeus. La NASA optó por el proyecto Apolo en los años 60 y ahora quiere repetir esa hermandad con su hermana, que será Artemisa, la misma luna, o Diana. Ahí se ven los cohetes
el transbordador espacial, el Saturno V y la nueva generación de cohetes para regresar a la Luna. Ese es el proyecto de Boeing. La misma misión, con la misma mecánica celeste, que ya empezó con lanzamientos desde el 1 de diciembre del año 2022 y 2023. La segunda fase, la nueva nave hecha por Boeing Corporation de Orión para ensayos alrededor de la Tierra y alrededor de la Luna en viajes terrestres circunlunares. Pero esta vez el regreso a la Luna será entre el 25 y el 2030 y se llevarán equipos pesados y no va a ser para ir a poner la bandera de Estados Unidos solamente, sino para crear la primera colonia habitada permanentemente alrededor de la Luna, con misiones de mecánica celeste muy parecidas a las del Apolo en los años 60 y 70. Aquí está ya uno de los proyectos propuestos por Elon Musk y por Boeing. El cohete recuperable de SpaceX de Musk. Cápsulas nuevas, automatizadas para ir hasta la Luna. Nuevos cohetes lanzadores para llevar gente a la Luna y Marte, como este proyecto de Boeing, que también es contratista. Termino pues con la pregunta: ¿es Marte el próximo destino? No tengan la menor duda, ya hay la voluntad política, al menos de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy existe casi toda la tecnología necesaria para un viaje tripulado a Marte. Desde el punto de vista tecnológico, es un proyecto mucho más difícil que ir a la Luna. Su costo puede ser repartido entre varias potencias espaciales y empresarios. La decisión es más política que económica o científica. Estos fueron pues los ensayos previos de ir a Marte. El Vikingo de los años 70, fotos extraordinarias que se ven allí. Marte es un desierto, no hay oxígeno libre en la atmósfera, muy baja presión, muy frío, y es de CO2. Ya se han enviado robots, como los que ustedes ven allí en la parte derecha inferior. Uno se llamó la sonda Spirit. En el 2005 tomó esta foto desde un cráter en Marte. El Curiosity es un robot marciano para detectar agua y vida. Ahí se ven fotos reales, buscando agua entre riscos. Los geólogos e hidrólogos piensan de que Marte tuvo agua y que poco a poco la fue perdiendo, escapada por la radiación solar hacia el cosmos. En las fotos se han visto geometrías inverosímiles como esta especie de pirámide tallada, que no hay explicación pues de que es por erosión del viento. Es una pirámide perfecta. Se han encontrado geometrías muy parecidas a osamentas. Se han tomado fotos de rocas que piensa uno de esta que puede ser como una persona en cuclillas y moviendo un brazo, etc. La llegada del hombre a Marte pues no es ya una lejana probabilidad, sino un hecho que muy probablemente vamos a ver a corto plazo, en estos 4 o 5 años antes del 2030. Estas serían fotos o dibujos más bien de concepciones artísticas de las llegadas de las primeras naves recuperables y reusables a Marte. General Motors lleva más de 20 años con este rover diseñado para la superficie de Marte, moviéndose con energía solar y de pronto con energía isotópica. La privatización de los viajes espaciales tripulados a la Luna y al mismo espacio. Estamos en la primera etapa de vehículos
suborbitales y orbitales alrededor de la Tierra, pero no por la NASA, sino por empresas particulares. Esta es una que fundó Paul Allen, el socio fundador de Microsoft, con Bill Gates de Estados Unidos. Ahí aparece el famoso diseñador de aviones aeroespaciales recuperables, Burt Rutan. Aquí se ve su ensayo del 2010. Ya entra un nuevo socio, que es Richard Branson, mayor accionista de la aeroespacial Virgin Airways de Inglaterra. La cápsula de SpaceX irá tripulada al espacio en junio del 2019. Esto se aplazó inicialmente, pero ya se hizo por parte de Boeing en agosto del 2019 y por supuesto por SpaceX. Ahí están los diseños de las dos cápsulas. Starship de Boeing a la izquierda y el SpaceX con su nave ahí para ir a vuelos orbitales alrededor de la Tierra. SpaceX lleva la supremacía en el desarrollo de cohetes recuperables. Aquí en junio del 2019 hace un lanzamiento de una nave tripulada y un cohete recuperable por parte de esa empresa. Ahí está su mítico fundador, un ingeniero físico y economista sudafricano que emigró a los Estados Unidos. Es el premio, la perseverancia de este señor que llegó como inmigrante, empezó a trabajar en empresas nuevas, innovadoras como Tesla para el automóvil electrónico, Neuralink para los implantes informáticos en el cerebro y más recientemente en SpaceX con cohetes recuperables que cambian dramáticamente el costo de los viajes espaciales. En mayo 30 del 2024 se ve la nave Starship recuperable en un viaje exitoso. De esos 3 cohetes es el de la derecha SpaceX. Los otros 2 son el Saturno V de los años 60 y la nueva generación de cohetes de Boeing para llevar tripulaciones al espacio. En septiembre 7 del 2024 ocurre el vuelo civil de Polaris al espacio de SpaceX. En septiembre 7 del 2024, otra vez el vuelo con personal civil al espacio de SpaceX. Los nuevos diseños de cabinas espaciales totalmente automatizados con la más avanzada tecnología en inteligencia artificial y robótica. Recordando un poco cómo fue esa transición de la aviación comercial tripulada al avión espacial, que fue el transbordador espacial de los Estados Unidos. Los nuevos supercohetes de Boeing para ir al espacio, tanto a la Luna como a Marte. El nuevo diseño de cápsula de Boeing hasta para 7 astronautas, el CST-100 Starliner. Las misiones a Marte, los primeros terrícolas deambulando por Marte en los próximos años, las fábricas que se van a mandar a Marte para sacar del CO2 de la atmósfera y con hidrógeno llevado desde la Tierra, los combustibles para el regreso de las tripulaciones al planeta Tierra. Tal vez el riesgo biológico más serio es la radiación cósmica durante el viaje de ida y en la propia estadía de Marte, donde no hay capa de ozono para la atmósfera filtrar un poco la radiación ultravioleta del Sol. Sin embargo, de acuerdo a estos gráficos médicos, no son excesivamente altos las sobredosis de los astronautas que en el caso de ir a Marte van a estar por lo menos 2 años, durante duración del viaje de ida y regreso, más la estadía de unos meses en Marte. 2019 al 2030, entonces Estados Unidos irá, no es va probablemente a ir, no,
es irá. Y ese es el compromiso de la administración Trump. A Marte, por esfuerzo solamente de la NASA o por esfuerzo público-privado. La respuesta es ambos. Las misiones a Marte, los cohetes gigantescos de SpaceX para ir en viaje de ida y regreso, recuperable en la nave. Comparen el SpaceX con el Saturno V de su momento, con el otro arsenal de otros países y de los propios Estados Unidos. El propósito de SpaceX es un gigaproyecto económico de colonización del planeta Marte por terrícolas. Ya están los diseños de las primeras ciudadelas para recibir terrícolas y despacharlos. Es uno de los últimos lanzamientos, abril 20 del 2023. Fue inicialmente un despegue fallido, pero luego fue exitoso. Miren la nueva nave Starship, que es recuperable otra vez en la misma plataforma de donde sale. Es increíble hacerlo todo automáticamente. Mírenla ahí dando volteretas ya para con el cohete de impulso para ir al espacio, frena. Los rusos, a pesar de su precaria tecnología y economía, todavía más por evocación al pasado que por realismo político, económico y tecnológico, también tiene su proyecto. Básicamente es tecnología de los años 60 y 70 reciclada. Ahí vemos pues el proyecto ruso. Día de gloria para la India, país en desarrollo. Agosto 22 del 2023. Toda la gente salió con banderas de la India el día que se hizo el lanzamiento a la luna de un robot que puso la bandera de la India, y miren el entusiasmo de la gente. Epílogo. Odisea del espacio fue una obra de Arthur C. Clarke, gran escritor de ciencia ficción del siglo pasado, famoso por su famosa película Odisea 2001, Odisea del espacio. Medio siglo de actividades espaciales han traído el enorme progreso científico, tecnológico y material para la humanidad. Basta pensar si el mundo de bienestar de hoy sería posible sin satélites de comunicación, meteorológicos y de prospección de recursos naturales, entre otros. Igualmente, los spin-offs, desarrollos, en campos como la bioingeniería, los nuevos materiales, la robótica, la informática, la microelectrónica y la ingeniería aeroespacial, ya hoy en el siglo XXI, la Odisea del espacio de Arthur C. Clarke es una realidad que cada vez dependerá más de la cooperación internacional para beneficio de toda la humanidad. Termino como empecé, con los grandes frescos que hay en esos gigantescos muros del Museo de la Ciencia y del Espacio que hay en Washington, D.C., los viajes orbitales y estaciones espaciales, los héroes que con su vida, que han fallecido en misiones espaciales, han permitido a lo que hoy se tiene de adelanto. Cosmolandia, que será la promesa del espacio. La llegada, cubrimiento de la llegada con robots de la primera tripulación al planeta Marte antes del 2030. Cómo se van a formar las primeras colonias humanas en Marte. Los rusos desde los años 60 propusieron la idea de Novosibirsk, que Siberia sería una nueva Siberia con el cosmódromo de Kazajstán. Hoy, la nueva Tierra será sin duda Marte al final del presente siglo. Es la promesa del espacio para la humanidad y nuestra última frontera.
Termino. Stephen Hawking fue el gran cosmólogo y cosmógono del siglo pasado. Es el autor de los famosos portales con túneles a través de universos paralelos. Agujeros de gusano los llamaba él. El futuro de la raza humana está en el espacio. Quiero alentar los vuelos espaciales tripulados porque creo que a largo plazo el futuro de la humanidad debe transcurrir en el espacio. Si la humanidad pretende sobrevivir durante otro milenio, tendremos que ir sin vacilación a donde nadie ha ido antes. Muchas gracias por su atención a esta charla de Martes Cultural de la SAI sobre el tema aeroespacial. Ingeniero, muchas gracias por haber estado en este martes de la SAI con un tema que es bastante polémico, si se quiere, pero que, como usted siempre lo hace, trae muchísimos adeptos a este espacio que es para reflexionar también. Muchas gracias por participar. Un abrazo para usted, para todos los seguidores de la SAI, los asociados, amigos. En pantalla está apareciendo algunos de los eventos que tenemos este año. Nuestra asamblea anual ordinaria, que será el 3 de marzo, foro de minería que tenemos el 24 de abril y el foro de arquitectura en zonas rurales, desafíos y oportunidades. Recuerden que ustedes se pueden vincular como asociados, pregunten más en los correos y también se me olvidaba decirles que si quieren enviarle alguna pregunta al ingeniero Francisco Restrepo, ahí está el correo apareciendo en pantalla, gfranciscorestrepo@gmail.com, y nos vemos en un próximo martes de la SAI. Hasta la próxima.